Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Ya venimos con estas músicas perfectas, ya estamos en el estudio, ¿vale? Aquí estamos con el sargento Segundo Requena, Guillén está allá y tenemos al teniente Alejandro Corredor. Estamos activos, ya estamos en maniobra, una maniobra comunicacional. Por allá pasó Silvera, ¿vale? Oye, Silvera, un saludo aquí al Ejército Bolivariano. Próximamente, Día del Ejército, saludar a nuestro ejército, a todo lo que hoy está operacionalizando nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y más aún en nuestra televisora, tu televisora, que siempre sacamos programas en referente diferente y no podía faltar, ¿vale? Hoy tenemos al comandante en Reserva Activa Lugo Pereira, experto en historia militar, Congreso Anfitriónico de Panamá. Bienvenido, comandante. ¿Cómo está? Para mí siempre es Estimado un doctor, honor. Igual para mí. Quiero saludar a nuestra escuela, Pedro Gual. Pedro Gual. Porque antes que vengan y me lleguen, estaba en estos días en el estado de Aragua, por allá, y me salió una persona. Quiero agradecerle a Wilder, que tuvo el equipo, tuvo la franqueza, me lo presentó un profesor de allá, era Pedro Gual, ven el programa. Yo le dije, próximamente vamos a tener Lugo Pereira, esperemos que nos vean a su apreciada familia, quiero saludarlo desde aquí. Lo conseguí por la Colonia Tovar, imaginémonos, pues, esta ruta de la patria. Bienvenido. Bueno, la primicia que tenemos, pues, el Pedro Gual ha trascendido a Universidad de la Diplomacia para la Paz. Eso, ese detalle me lo dijo él, me lo informó con la diplomacia. Iván Gil le dio ese prisma. Sí, correcto. No recordaba. Extraordinario logro después de una cantidad de años de trabajo consecutivo, capacitando al personal de la diplomacia para la bolivariana de paz, que son el enfoque bolivariano que a partir de 1999, con la nueva constitución de nuestro país, se logró alcanzar esa meta extraordinaria de darle a la diplomacia, sacarla del contexto conservador, tradicional, clasista, para llevar la diplomacia a la casa de los pueblos. Inclusive cuando tú viniste la última vez, hace como 4 semanas, hace casi un mes, ellos estaban dando ya el pase a universidad, ya lo estaban anunciando. Quiero saludar al profesor, ahorita no me recuerdo porque tantas cosas, pero me felicitó, y no es a mí nada más, al invitado, a todo el equipo y a este equipo perfecto que estamos diariamente tratando de colocar temas importantes. Congreso Anfitriónico de Panamá, 200 años, 1826. Venezuela, en el contexto de hoy. En nuestro contexto, el Tratado Anfitriónico de Panamá, surge la idea, gracias a la visión extraordinaria del padre libertador Simón Bolívar, hablemos de 7 momentos históricos del Tratado Anfitriónico de Panamá. 7 momentos. Esto va a facilitar la comprensión histórica, historiográfica, del por qué surge este Congreso, por qué surge el tratado, por qué se persigue la anfictionía. Bueno, empecemos por el nombre de anfictiónico.
aquí hablando y utilizando un poco Ya, la ya no vamos a meter, semántica, ya no ¿no? vamos a meter a los griegos. ¿vale? Vamos a entrar entonces a la cultura griega. La palabra anfictionic es una palabra griega que significa reunión de tribus o reunión de pueblos para dirimir controversias o establecer lineamientos o ponerse de acuerdo, si lo decimos en el argot coloquial venezolano, ponernos de acuerdo en algo. La anfictionía. Bolívar la menciona de primera entrada el 6, y este es el primer momento histórico, el 6 de septiembre de 1815, donde Bolívar establece la anfictionía. Pues entonces hay que leer la Carta de Jamaica. En la Carta de Jamaica, entre tanto que él logró visualizar proféticamente hablando, porque hay que recordar que la Carta de Jamaica es una carta profética. Él diseña y observa el futuro de la gran americanía 200 años adelantado a su época. La anfictionía, él toma y expresa en la Carta de Jamaica qué bueno sería tener en Panamá esa reunión de pueblos como sucedía en el Istmo de Corintio en Grecia, donde se reunía la Liga de Delfos. Esa liga permitía poner de acuerdo las ciudades-estado de ese antiguo entonces para dirimir las controversias y preservar precisamente el sentido y el equilibrio de la paz. Entonces Bolívar nombraba el equilibrio del universo, la paz para conseguir el equilibrio del universo. Si vemos ese primer momento histórico, es fundamental entonces comprender, leer en profundidad la Carta de Jamaica, esa carta fundacional de las ideas de integración, confederación perpetua, hace a Bolívar ser el padre del multilateralismo latinoamericano y caribeño. Y ojo, cuidado, y no el multilateralismo internacional, que es muy bien tocado hoy en día en esa comunión de esfuerzos para poder preservar precisamente la paz. Fíjate, yo me recuerdo, porque hay una cosa ahí que es importante, cuando gana mi comandante Chávez, nosotros fuimos con un evento y estábamos hablando de las doctrinas internacionales. Teníamos uno que está trabajando el mundo jurídico, el tema de lo que fue en 1820 con Trujillo. Quiero saludar allá a Trujillo, ¿vale? A Boconó y a todas. Por ahí tenemos también a un hermano que está próximo a venir. Él vive por allá, por Boconó, él es uno de los cronistas. Estamos activos por ahí. Pero fíjate, estamos hablando de la doctrina y sale el acuerdo de Trujillo entre Bolívar y el Imperio Español, que se regularizó la guerra. Y otro fue la anfictionía y otras más, es decir, la Venezuela, una Venezuela que ha generado doctrina con el padre libertador, y uno que está dentro del tema jurisdiccional. Esto ha dado letras a nivel internacional, importantísimo lo que tú estás hablando. Es decir, regularización de la guerra con el acuerdo de Santana en 1820 entre Pablo Morillo y el padre Bolívar, que ejecutó todo eso fue nuestro hipónimo, los que estamos en el arma de inteligencia, así mismo lo decimos, en el estudio permanente, porque son estudios. El Antonio José de Sucre, inmortal, que dio todo. En estos días estuvimos en la Sociedad Bolivariana conmemorando un día más. Quiero saludar a mi general Pompeyo Torrealba, presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Yo soy miembro y lo digo con toda fortaleza, tú también eres parte de todos estos equipos de estudio. Es decir, esta doctrina está marcando pauta a nivel mundial hoy. Claro, marca pauta porque, como mencioné hace un momento, es el génesis del multilateralismo internacional. Cuando Bolívar, en su visión pragmática y sistémica, establece la necesidad de reunir a las nacientes repúblicas, y hay que recordar que en ese
convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá, él invita a las nacientes repúblicas de Centroamérica, de América del Sur, para poder confrontar las nuevas amenazas que se estaban manifestando, que se estaban desarrollando por parte de los poderes coloniales que buscaban de una u otra manera actuar de forma artera como buitres sobre la carroña para aprovecharse de la caída de lo que fue el Imperio Español y sacar su respectiva tajada dentro de los territorios recién liberados en la América Meridional. Hay que recordar que Bolívar menciona América Meridional excluyendo precisamente a toda aquella potencia colonial y a los Estados Unidos de Norteamérica y al Canadá como parte de la anfictionía que él quería desarrollar años posteriores. Es importante comprender, Venezuela, que la anfictionía tiene una razón lógica de ser. Bolívar la diseña de esta manera, como una alianza y una confederación de repúblicas de carácter defensivo, diplomático y de fortalecimiento del carácter militar para precisamente evitar, bajo el término de negociaciones pragmáticas de aquel entonces, llegar a una confrontación bélica con las potencias coloniales que se encontraban pululando en la geografía de nuestra América Meridional y sobre todo contener la nefasta, y ojo, hago énfasis con esto, la nefasta imposición a ultranza de la doctrina Monroe. ¿Podemos ver un video? Claro que sí. Vamos a ver un video que tenemos ahí pendiente, gracias al equipo. Gracias, Requena, concha de pendiente. Así es que, antes de irnos a la pausa, ¿qué podemos decir? Rapidito. Retomando lo anteriormente expresado, es prisma. importante que esta fecha bicentenaria tenga ese lanzamiento extraordinario porque nos llama a una reflexión, nos llama al concuerdo, nos llama al diálogo, a la preservación de la paz. Bolívar siempre persiguió la paz. Fue el señor de la guerra en un momento determinado. La paz perpetua nos habló ahí. La paz perpetua, me recuerdo. Mira, me pusiste a pensar hoy. Sí. La paz perpetua nos hablaba. La paz perpetua. Bolívar siempre persiguió la paz, indiferentemente cuál fuera el camino para alcanzarla, porque él sabía y entendía y comprendía tácita y fehacientemente que sin una paz solidificada no podría haber una construcción y una arquitectura republicana. Vamos a ir a una pausa. Nos vamos a la pausa. Te lo dejo ahí porque ya se iba a enganchar y tenemos de verdad temas estratégicos. Adelante. Vamos a ir a una pausa, no se separen. Bueno, volvemos, estamos en las rutas estratégicas. Quiero saludar al Estado Sucre, Anzoátegui, Miranda, Bolívar. Estamos aquí en tiempo real. Saludar a nuestra audiencia que siempre está conectada en 11 años que vamos a cumplir próximamente en Referente Diferente. Importante hoy, Omar. Responsabilidad que tiene de mando, igualmente a Wilder. Aquí tenemos a Requena, a todo este equipo de sargento, al teniente Alejandro Corredor. Estamos activos en TVFAN. Profesor, investigador, tú eres parte del Ejército Bolivariano. Tenemos una sorpresa para 2 programas, uno para el 24 de junio próximamente y tenemos uno para el 5 de julio, porque es el padre Bolívar. ¿Qué podemos hablar? Hoy que seguimos en Congreso Anfictiónico de Panamá. Panamá, fecha bicentenaria extraordinaria, llena de recordación, llena de un espíritu bolivariano sin igual en nuestro acervo histórico nacional e internacional.
Les hablaba sobre el Tratado Anfictiónico de Panamá, el Congreso de Panamá, 1826. Les mencioné que íbamos a perfilar el tema en 7 momentos. Ya hablamos del primer momento, que fue su génesis en la Carta de Jamaica, que fue escrita el 6 de septiembre de 1815. Ahora nos vamos al segundo momento, uno de los momentos más importantes, ¿no? Que es el momento político del estadista diplomático del carácter de nuestro padre libertador Simón Bolívar, que inicia el 15 de febrero de 1819. Entonces nos recordamos del Congreso de Angostura. Cuando Bolívar convoca a los legisladores para iniciar sus funciones y él culminar las suyas para dedicarse a ejercer el control y la estrategia de la guerra en contra de la ocupación española, en este caso del Imperio Español, él conversa con los legisladores e impone, porque tenía que hacerlo de esa manera, su carácter para dar la línea estratégica fundamental, que fue delinear la construcción de lo que posteriormente, un año después, se convertiría en República de Colombia, o como denominamos genéricamente, Colombia la Grande. Algunos dicen la Gran Colombia. Sí, podría mencionarse, pero Bolívar utilizaba mejor el término Colombia la Grande o República de Colombia, que es el primer momento de la integración granamericana que ocurre en nuestro continente, en nuestro subcontinente sudamericano, donde después de las campañas militares estratégicas de Boyacá, Carabobo y Pichincha, logra reunir a la provincia de Quito, a la Nueva Granada, anterior virreinato, y a la República de Venezuela en una sola confederación, que se denominó República de Colombia. Ese fue el primer momento. Pero eso nace precisamente en el discurso de Angostura del 15 de febrero de 1815, cuando Bolívar delinea la política de Estado para lograr conseguir esa fusión posterior y darle la fortaleza tanto militar como diplomática y de Estado a una naciente república que se estaría enfrentando en tiempos posteriores a todas las amenazas geopolíticas que en ese momento estaban insurgiendo. Hay que tomar en cuenta que el Imperio Británico se encontraba realizando una tarea de ocupación de puntos estratégicos para controlar las vías navales, y una de sus visiones era ocupar precisamente el Istmo de Panamá. Ya había logrado conseguir las Malvinas en 1820, 21, 22 y se encontraba en ese proceso de recolonización para mantener su presencia dentro del territorio granamericano. Hay que tomar en cuenta que también se inicia progresivamente la usurpación de nuestro Estado Esequibo, anteriormente conocido como territorio en reclamación. Y posteriormente, décadas después, se concreta la usurpación en el fatídico laudo de París de 1899. Fíjate, está jugando un paralelismo estratégico. Sí. Te agradezco eso, porque nosotros hicimos hace un tiempo un programa especial contigo sobre lo que es los derechos históricos y jurídicos de nuestra Guayana Esequiba. Quiero saludar a todos los miembros de la comisión especial que estuvimos con la Asamblea Nacional, en su momento una comisión especial para la defensa de la Guayana Esequiba. Saludar a todos los que nos han venido en estos días. Quiero saludar principalmente a nuestra doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que estuvo en La Haya, estuvo allá en la Corte Internacional de Justicia. Tocaste un tema que va en la complejidad de cómo la Venezuela ha construido la multipolaridad.
Así es. Y la multipolaridad con los nuevos ejes de poder ahorita, pero también lo que es hoy el desarrollo estratégico de las relaciones internacionales. Correcto. Yo quería ver si podíamos ver un video ahorita. Sí, adelante. Vamos a verlo sobre el Congreso anfitriónico, la anfitrionía de esos griegos que asumió el padre libertador en su momento, en 1823, 24, 25 y 26. Que sería el tercer momento. Eso es, vamos a ver ese video, vamos a verlo. Renovación de los tratados de unión, liga y confederación. Publicación de un manifiesto en que se denuncia la actitud de España y el daño que ha causado al Nuevo Mundo. Decisión sobre el apoyo a la independencia de las islas de Cuba, Puerto Rico, Canarias y Filipinas. Celebración de tratados de comercio y de navegación entre los Estados Confederados. Efectivización de esta experiencia integracionista. A su vez, las experiencias integracionistas en el continente latinoamericano como ALADI o ALALC terminaron su existencia en el burocratismo, es decir, vegetando en la realidad. Por ahora, el MECOSUR, UNASUR y CELAC siguen teniendo vida. Tras décadas de lucha, la mayoría del territorio latinoamericano y caribeño había alcanzado su emancipación. Sin embargo, el temor a perder la recientemente adquirida independencia y las luchas entre facciones internas ponían en riesgo a los gobiernos de los países nacientes. Con el objetivo de sentar las bases para un encuentro continental que promoviera la búsqueda de soluciones comunes en base a la cooperación, un 7 de diciembre de 1824, 2 días antes de la batalla de Ayacucho, que marcó el fin del dominio español en Sudamérica, el libertador Simón Bolívar redactó una convocatoria a los estados americanos para participar en el Congreso Anfictiónico de Panamá. El término anfictiónico, del griego anfictionia o asociación entre tribus vecinas, se refiere a la reunión de ciudades-estado de la antigua Grecia para abordar asuntos de interés común. El istmo está a igual distancia de las extremidades y por esta causa podría ser el lugar provisorio de la primera asamblea de los confederados. Cuando después de 100 siglos, la posteridad busque el origen de nuestro derecho público y recuerde los pactos que consolidaron su destino, registrarán con respeto los protocolos del istmo. En él encontrarán el plan de las primeras alianzas que trazará la marcha de nuestras relaciones con el universo. ¿Qué será entonces del istmo de Corinto comparado con el de Panamá? No fue un viaje fácil, como nada lo era en la época, cuando se trataba de desplazarse a tierras lejanas. Para llegar a Panamá, había que hacerlo en barco, y el trayecto podía ser impredecible y tormentoso. Ya en las calmas aguas de la bahía del puerto de Panamá, nuevas dificultades parecían conspirar contra la voluntad del proyecto anfictiónico. Enfermedades tropicales como la malaria y la fiebre amarilla cobraron la vida de 2 asistentes de los delegados. A la invitación de Bolívar asistieron los representantes de México, Centroamérica, la Gran Colombia y el Perú. También participaron delegados de Gran Bretaña y Países Bajos en calidad de observadores. El primero en llegar fue el delegado del Perú, y casi un año más tarde, tras el arribo de los últimos representantes, el 22 de junio de 1826, a las 11 de la mañana, se instauró oficialmente el Congreso Anfictiónico de Panamá, en la sala capitular del Convento de San Francisco. Sesionamos durante 3 semanas y logramos un congreso con un desarrollo tranquilo y modesto, al que todos acudimos con instrucciones claras por parte de nuestros gobiernos. En una época donde las monarquías, muchas de ellas despóticas, dominaban el mundo, el Congreso de Panamá fue la primera asamblea de repúblicas en la historia en condiciones de... Hay una pequeña explicación que va consono con el segmento anterior y con lo que vamos a tocar ahora, que es importante ya en ese congreso, en la complejidad de la época, en lo que no existían ni celulares, la tecnología, no existía nada, sino nos comunicábamos por medio de lo que es la Venezuela Azul,
Hoy Venezuela Azul en ese momento era la América Meridional, que se estaba construyendo porque estábamos saliendo del Imperio Español. 1823, 24, 25, 26. Ya en 1800, para los que están ahorita aquí, que me mandan saludos, en 1821 expulsamos del Imperio Español en Carabobo y después salimos al sur. No salimos a dominar, sino a liberar. Y son toda esta fórmula perfecta de que estamos explicando el por qué el Congreso Anfitriónico de Panamá, el por qué el padre Bolívar se empeñó en clarificar oportunamente esa unión de nuevas naciones para lograr contener cualquier venida del imperio, sea español u otros que se estaban conformando, para garantizar que nuestra soberanía, nuestra independencia esté bien clara ante todo el mundo. ¿Qué podemos decir, apreciado? Quise dar este Sí, pequeño... no, está muy bien, Constantín, de parte tuya el análisis. Nos encontramos en el segundo momento del Congreso Anfictiónico de Panamá, o de la génesis del Congreso Anfictiónico de Panamá, y es cuando se logra fundar 1820-21 la República de Colombia, que es el primer momento de integración granamericana. La Colombia la Grande. La Colombia la Grande, la Colombia del Libertador. Ese primer momento de integración granamericana permite al entonces presidente Bolívar lograr articular, mientras se desarrollaba la campaña militar, con la futura fundación de dos repúblicas que se iban a manifestar posteriormente, que sería la República del Perú. En ese momento era el virreinato del Perú, todavía no había sido liberado el territorio, y la futura República o Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Bien? Sí. Una vez que él consolida de una u otra manera estos movimientos, él va generando desde el punto de vista del ejercicio de la diplomacia, a través de, en ese entonces, su canciller, el doctor Pedro Gual y Rafael Revenga, iba generando comunicaciones, cartas e invitaciones para ir integrando, antes de lograr la anfictionía, ir integrando los territorios que se habían ido libertando para poder fortalecer la posición de la integración que perseguía en este caso particular el libertador Simón Bolívar, a través de la figura de una confederación perpetua. Entonces, el tercer momento aparece a partir de 1822 hasta 1823. Ese tercer momento es fundamental porque mientras se desarrolla el teatro de la guerra, se está trabajando paralelamente el ejercicio de la diplomacia integradora bolivariana para poder llegar al momento cumbre, que sería, o daría inicio, disculpen, el 22 de junio de 1826 en el convento de San José en la República de Panamá. Es importante comprender que Bolívar, a través de un ejercicio multilateral, que es por eso que surge la génesis del multilateralismo latinoamericano y caribeño, convoca o logra reunir a los representantes plenipotenciarios de las repúblicas centroamericanas, en este caso, pongámosle nombre y apellido actual, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, México. Logra reunirlas en un lugar para poder establecer líneas estratégicas para la consolidación del discurso de la alianza defensiva y sobre todo de fomentar las relaciones con otras potencias, países de las terceras partes del mundo restante. Hay que tomar en consideración que ya para ese año 1826 las conspiraciones se encontraban en pleno desarrollo. Entonces vemos que
estalla un movimiento separatista en Venezuela denominado la COSIATA, quien era el gobernador general de ese entonces del departamento de Venezuela, que formaba parte de la unidad política de la Colombia la Grande, el general José Antonio Páez. No le parecía que Bolívar estuviera tan lejos de su centro de gravitación política, que sería la República de Venezuela de ese entonces. Sin embargo, Bolívar tuvo la necesidad de desplazarse desde Bogotá hasta Caracas para entrevistarse con el gobernador general y limar las asperezas que habían surgido producto de una cantidad de desacuerdos políticos y militares que se habían desarrollado gracias de la mano del nefasto Francisco de Paula Santander. Francisco de Paula Santander, respetando pues la figura histórica militar, fue como político el génesis de todo lo que significa la disolución de la integración granamericana y caribeña. Siempre ha sido así, siempre ha sido considerado así, y lamentablemente para ese momento Santander se encontraba como vicepresidente de la República de Colombia y estaba haciendo actos pues, que iban en contra de las decisiones políticas tomadas por el presidente Simón Bolívar, quien buscaba precisamente era condonar todo este ejercicio de conspiraciones para poder solidificar una estructura republicana y confederada dentro de lo que sería el ejercicio de una anfitrionía de los pueblos para precisamente protegerse de las amenazas que desde ese momento los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a convertirse en la desgracia de las Américas en nombre de la paz. Fíjate, apreciado comandante Lugo Pereira, quiero saludar igualmente a Guayana, la Guayana que está pendiente. Quiero saludar igualmente desde Bolívar hasta Sucre, de Sucre, igualmente Amazonas, porque nos lleva en toda esta ruta de la patria todos estos elementos históricos que están hoy presentes en una América, en este sur global, como le decimos, que es importante toda esta reflexión. Yo quería irme a una pausa y quiero agradecerte porque fíjate, no es casual que dentro de nuestra doctrina bolivariana estemos ejerciendo un programa especial hoy contigo, con los que nos puedan estar viendo, que dentro de los mensajes quiero felicitar el esfuerzo que tú estás haciendo. Quiero felicitar también al sector universitario que ve en el programa. Fíjate, yo pongo siempre al sector militar, uno como docente, a un lado, porque es referente diferente. Y son esos detalles como tú culminas inclusive el segmento. No es casual cuando tocamos nosotros el programa especial de la campaña Admirable. Correcto. Porque lo llevas por los tiempos, por los hitos históricos. Quiero agradecer el esfuerzo que haces tú, nuestro comandante en reserva activa, especialista, estratega en historia militar, parte del equipo ya de la universidad. Ya no hay instituto Petro Gual, es universidad. La Universidad de la Diplomacia para la Paz. Todavía recuerdo al profesor en estos días en la colonia Tobar que tuvimos ese enlace allá en el estado de Aragua. Gracias a Wilder, como siempre, intrépido. Cuando lo ven a uno, aquí está el referente informativo. Y nos dio ese episteme, casualmente cuando tú viniste, lo estoy recordando, porque son esas visiones de cómo cierras tú los segmentos. Vamos a irnos a una pausa. Quiero agradecerle al comandante de Reserva Activa, no se separen, porque estamos activos hoy en lo que va a ser en estos días los 200 años en celebración con nuestra presidenta, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, porque ella es diplomática. Ella tiene toda esa visión holística dentro de la política de la República Bolivariana de Venezuela, que está ejerciendo muy dignamente. Y desde aquí, como siempre, hacemos referencia a todo lo que hoy nuestro Estado, nuestro alto gobierno da esas reflexiones. Vamos a ir a una pausa, no se separen. Y venimos otra vez aquí en la Ruta de la Patria.
Me agarró aquí un mensaje en caliente. Por aquí tenemos a las redes sociales, eso lo está comandando aquí en este momento el sargento del Ejército Araujo. Quiero darle un saludo aquí a redes de la televisora de la Fuerza Armada. Bueno, continuamos con estos temas del Congreso Anfictiónico de Panamá. ¿Por qué? Porque es importante hoy que ante toda esta complejidad, como cuando arrancamos el programa, el tema internacional, que ahorita es que se están poniendo de acuerdo, gracias a Dios, están bajando las tensiones, tanto la República Islámica de Irán, sobrevenida de los ataques que hubo de parte del gobierno de Estados Unidos, están poniéndose de acuerdo, es lo que siempre mandamos aquí, no puede faltar con nuestro invitado, que tenemos 11 años, comandante, importante hoy, que son 11 años demandando que levanten las medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela. Importantísimo todos esos temas. Vamos a continuar con el Congreso Anfictiónico de Panamá y tenemos unos videos, no sé si querías verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a sintonizarnos, a ver este material audiovisual. Omar Vargas, Wilder igualmente, parte del equipo de producción, pendientes, todo. Vamos a ver ese video. El Congreso Anfictiónico de Panamá. Por favor. ¿Quién es? Génesis ¿No hay de audio un sueño. La idea de una gran organización en la América hispana venía gestándose desde Francisco Miranda, pero fue Simón Bolívar quien la acogió aún antes de haber emprendido la campaña para independizar a las colonias. El Congreso Anfictiónico de Panamá fue una reunión de repúblicas hispanoamericanas convocadas por Simón Bolívar. Se celebró en la ciudad de Panamá y su instalación se llevó a cabo el 22 de junio de 1826 y finalizó el 15 de julio del mismo año. También se le conoce como Congreso de Panamá. La palabra anfictiónico proviene de los antiguos griegos, quienes celebraban asambleas en las que participaban las ciudades para tratar asuntos de interés común. ¿Por qué surge el Congreso Anfictiónico de Panamá? Gracias a las revoluciones independentistas que se habían dado en la época, exceptuando Cuba y Puerto Rico, el resto de América hispana era completamente libre. La última batalla librada del libertador Simón Bolívar y el mariscal Antonio José de Sucre fue para liberar el Alto Perú, que era el último bastión del realismo español en el continente. Viendo esto, Simón Bolívar y su gran visión, vio el momento propicio para efectuar dicha reunión. ¿Qué significó la instalación del Congreso Anfictiónico de Panamá? Se constituyó en la concreción del máximo sueño del libertador, quien en 1815 expresó desde Jamaica: qué bello sería que el Istmo de Panamá fuera para nosotros lo que es el Corinto para los griegos. Ojalá que un día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso. Bajo esta perspectiva, Bolívar anhelaba el entendimiento entre todos los países y buscaba la unidad del continente. ¿Cuáles países asistieron? Entre los países que asistieron se encuentra la Gran Colombia, la cual estaba conformada por Panamá, Venezuela, Ecuador y Nueva Granada, Colombia. También asistió México, Perú y la República Federal de Centroamérica, compuesta por Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. También participó los Estados Unidos mexicanos. Bolivia y Estados Unidos no llegaron a tiempo. Las Provincias Unidas del Río de la Plata y Chile no mostraron interés. Paraguay no fue invitado y el Imperio de Brasil tampoco mostró interés. Fíjate, volvemos otra vez porque es importante, ¿no? Ya estamos en un momento de 1826, hemos pasado varios hitos históricos y ahí viene la historia insurgente. Del por qué les sabotean, esta es una pregunta, es una sorpresa porque aquí no tenemos ni prompter, ni guía de planeamiento, vamos a hablarlo así a nivel ya, cuando una clase a nivel militar, no hay ni una guía de planeamiento y lo que se llama a nivel no militar, que es el libreto. Yo no soy periodista, no me ha gustado. Yo estoy siempre en el mundo jurídico, toda mi vida, y son esas fórmulas perfectas de concretar el porqué. No nada más Santander en su momento, el porqué no se logró.
el fin determinado de un acuerdo, de un protocolo del que tú, que estudias el tema de la diplomacia, es importante en lo que son los acuerdos de esas nacientes repúblicas, el por qué no se consolidó, qué intereses habían ahí. Estábamos saliendo del Imperio Español y venía ya consolidándose con John Adams en Norteamérica esa doctrina Monroe. No se logra la consolidación de la anfictionía, a pesar que a partir de julio de 1826 hasta mediados del año de 1828, fecha en que cierra pues la actividad diplomática con respecto al tema relacionado de la anfictionía, es porque son las mismas amenazas multidimensionales, los mismos intereses creados que en ese entonces amenazaron y evitaron la integración, y son los mismos intereses históricos, Constantín, que han amenazado con diluir los procesos de integración granamericano que se han venido desarrollando a partir de 1999 hasta nuestras fechas. Yo siempre hago un paralelismo con el tema de UNASUR. UNASUR fue una iniciativa extraordinaria de confederación de estados suramericanos, tomando pues desde el punto de vista de la raíz generadora del Congreso Anfictiónico de Panamá, para reunir en una asamblea, en una organización, a los países suramericanos de ese entonces. Fíjate, importante un inciso. Nuestro mayor general, que tú lo conoces, y doctor y el rector de la UNEFA, nuestro mayor general Pascual Yolillo, tiene un producto sobre ese tema. Yo cuando fui coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la UNEFA en su momento, nosotros hicimos un trabajo importantísimo hoy, hacer la referencia de cómo todo ese tipo de relacionamientos de 1826 ha sido hasta hoy, hasta el 2026, hemos visto cómo hay un gran tropiezo. El tema de la CELAC también hoy, fíjate, importantísimo. Tú que estás en la Universidad Internacional de Pedro Gual, la diplomacia para la paz. ¿Qué visión tenemos de esto? Importante este tema que tenemos. Esa visión de integración granamericana y caribeña se mantiene incólume. Sí. Porque como una deuda que tenemos. Nuestro texto constitucional garantiza precisamente los procesos de integración dentro de lo que es el aspecto de la paz. Eso no se ha derogado, eso no ha cambiado. Claro, pero ese pensamiento bolivariano insurge en cada momento, en cada espacio, en cada foro, en cada convocatoria internacional donde Venezuela tiene el honor de asistir. Es importante entonces comprender que ¿por qué vamos a utilizar el término de enemigo? ¿Por qué el enemigo de la integración granamericana y caribeña no le interesa que nosotros estemos unidos? Simplemente porque nos fortalecería un proceso de integración. Por eso es que yo denomino los primeros 10 años del siglo XXI como la época dorada de la integración progresista granamericana, porque es donde se logra realmente fundar una gran cantidad de mecanismos y organizaciones que nos llevaron a revivir en carne propia el Tratado y el Congreso Anfictiónico de Panamá. Es lo que persiguió el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías durante su ejercicio de gobierno. Liderizar a una gran cantidad de jefes de Estado y de gobierno para que lo acompañaran en esa iniciativa de retomar con profundidad histórica, sistémica y con esa semántica latinoamericana y caribeña, la necesidad de fortalecernos como unidad gubernamental, como unidad territorial y como unidad defensiva militar y diplomática en contra de las amenazas que siempre han existido, que es el tema de la recolonización. Cuando hablamos de la recolonización, nos dirigimos entonces al escenario
antes del Tratado Anfictiónico de Panamá, antes del Congreso, de la instalación del Congreso en 1826, donde de esas mismas amenazas militares y políticas existían en nuestro entorno, con la única diferencia de que en ese momento preciso existían repúblicas nacientes. Hoy en día son repúblicas consolidadas. Fíjate, en este congreso que en estos próximos días se van a dar aquí en la República Bolivariana de Venezuela, pues ahí me están llegando mensajes de Glaxo. Yo pertenezco al Instituto de Altos Estudios para América Latina de la Universidad Simón Bolívar. Me permito saludar al doctor Estefan, igualmente al doctor Víctor Teotisco. Me están mandando mensajes de varias partes que están. Quiero saludar al sargento en redes. ¿Quién está ahorita? Araujo, yo lo nombré ahorita porque nos están viendo ahorita de Brasil. Igualmente nos están viendo por las redes sociales de Paraguay. Asimismo, de Paraguay agradecen. Fíjate, TV Fan, estamos aquí activos aquí atrás. Importantísimo esto, de cómo esa visión americanista, latinoamericana, yo creo que estas ideas que tú estás dando deberían estar hoy compenetradas a todas las ponencias que van a darse este fin de semana. No quiero decir fin de semana, estos próximos días, pues puede arrancar antes. Yo soy muy cuidadoso con lo que uno dice aquí porque las palabras tienen eco. Entonces los que están organizando, creo que es importante ir construyendo eso que hace 200 años generó todo un sinfín de estrategias internacionales, y hoy con la complejidad que tenemos del caso en la República Bolivariana de Venezuela, tiene que hacerse una agenda en el que estos temas y estas conclusiones vayan enrumbando a seguir consolidando la doctrina de nuestro Padre Libertador. Ahí va la pregunta. Gracias. Hay que recordar que gracias, Araujo, Padre estamos Libertador activos. Ya estamos activos, nos están viendo en varias partes. Quiero saludar a nuestro general Johnny Morales. Fuera, están viendo el programa. Quiero saludarlo a ustedes aquí. Así es. El reconocimiento pues al trabajo constante y complejo que tu equipo y el equipo de TV El equipo de Johnny Morales, de general Johnny Morales, se saluda al general aquí. Johnny Morales, pues, que con poco se hace mucho. ¿De qué promoción eres tú? De la 94, ese es hijo mío. Bueno, ese no es hijo mío, ese es bisnieto. Bisnieto, pero bueno, ese es el argumento. Seguimos con la doctrina del Padre Libertador. Estamos en el tercer momento, 1822-1823, Bolívar le envía a los representantes plenipotenciarios cartas de invitación para firmar acuerdos bilaterales de seguridad. Fíjense lo importante, el ejercicio bilateral, que es el que permite luego la construcción del tema multilateral a través de una organización, en este caso el Congreso Anfictiónico de Panamá, que vendría a darle nacimiento al tema multilateral latinoamericano y caribeño. Nos iríamos entonces al cuarto momento histórico del Tratado Anfictiónico de Panamá-Venezuela, y tiene que ver con el envío de la carta oficial que invita a los estados, a los nacientes estados, para participar el 22 de junio de 1826 en el Congreso Anfictiónico de Panamá, en la ciudad de Panamá, en la República de Panamá. Es importante entender esto porque ya Bolívar está cumpliendo su planificación estratégica desde el punto de vista como estadista para liderar a una gran cantidad de naciones que están en proceso o en nacimiento para formar parte de un mecanismo multilateral que posteriormente se desarrollaría como pieza fundamental en nuestro tiempo presente para construir lo que hoy conocemos como la CELAC, como lo que fue UNASUR y otra cantidad de mecanismos y organismos de integración. Mira, que se mantienen vigentes. Estamos en contacto con Trujillo. Waldo, ¿me escucha? Aló. Sí,
estoy oyéndole, Constantini, fuera. Ya te están escuchando aquí en vivo. Quiero que saludes aquí al invitado. Estamos hablando del Congreso Anfitriónico de Panamá. Sé que está activo. Un saludo, Ubaldo. Bueno, qué gusto tenerlos y estar en vivo. Un fuerte abrazo para sus seguidores, para el programa en general y para TVFan, nuestra casa. Congreso Anfitriónico de Panamá. 2 minutos. Ubaldo, tú vienes para el Congreso. ¿Vas a estar aquí en Caracas? Sí, voy a estar presentando una ponencia el día sábado, como en la tarde, como a las 4 de la tarde. Esa ponencia lleva el nombre de los enemigos del Congreso Anfitriónico de Panamá. Es decir, cómo fue boicoteado, cómo trataron de detener el avance integracionista del Libertador, cómo las oligarquías rancias de estos países y aliadas con los hermanos del norte, como decía el Libertador, boicotearon y cerraron los pasos para que no se diera una idea tan grande y tan generosa y tan un verdadero momento de grandeza que aspirábamos con la reunión de una Liga de Naciones para equilibrar el mundo, decía el Libertador, nada más y nada menos. Es un momento importantísimo en nuestra historia que tal vez no se le ha dado la importancia. En eso vamos a estar en Caracas, Constantini. Sí, fíjate. Desde el viernes hasta el lunes. Fíjate, estamos en estos caminos de la patria, así como hicimos contacto contigo por medio del Instituto de Altos Estudios de América Latina. Vamos a tratar de llegar también a otros. Quiero que tú le mandes un saludo a la Universidad Simón Bolívar, que están conectados personas en Brasil y en otros lados por medio de las redes sociales que nos están viendo ahorita, Ubaldo. Sí, cómo no. Un fuerte abrazo desde nuestro corazón patriota venezolano para reafirmar nuestras querencias por la integración latinoamericana, por la integración americana. Creo que el Libertador fue un adelantado en esas líderes. Un fuerte abrazo para todos los oyentes, los seguidores de este programa en los diferentes países. Siempre estaremos cabalgando precisamente esos papeles, esa grandeza del Libertador en los momentos de 1825-26, cuando se atrevió y lo tenía en mente desde hacía mucho con el Congreso de Panamá como un punto de darle equilibrio en los bloques de poder de la Santa Alianza y de los hermanos del norte que ya estaban despuntando como imperio. Bueno, fíjate, Ubaldo, nos despedimos por el día de hoy. Quiero agradecerte ese contacto que hicimos. Saludar a mi Trujillo querido, tú lo sabes muy bien. Muchas gracias. Mediante el lunes estaremos por allá en TVFan. Ese corazón quedó puesto por allá y bueno, agradezco por tu apoyo en que está conectado con nosotros y de parte también de nuestro invitado. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, mi amigo. Muchas gracias. Dios lo cuide. Bueno, continuamos. No podía faltar los detalles. Es una sorpresa que teníamos aquí. Gracias, Omar, y a Wilder, que están activos siempre. Estamos ya en la ruta de la patria. Dentro de poco vamos a salir dentro de lo que es una programación especial para irnos por esas callejuelas, por toda esa vía. Antes de irnos a la pausa, ¿qué podemos darle? Fíjate el valor agregado. Un valor agregado de la temática. Entraríamos entonces al quinto momento. Pero vamos a una pausa y volvemos. Pero el quinto momento es el quinto momento crucial. Vamos a ir entonces a una Vámonos pausa. a la Vamos a pausa. hacer en sorpresa. No se despeguen, por favor. Vamos a una pausa y volvemos. Culminando por el día de hoy ya con esta visión, fíjate, tenemos el tiempo hoy templado, hay lluvia, hay sol, esos son mensajes que nos llegan. Toqué Trujillo y bueno, mira, desde Boconó, Valera, todo esto están aquí activos. Quiero saludar también al hermano gobernador y a todo el equipo del estado Trujillo, un saludo afectuoso. En estos junios perfectos, siempre está pendiente el estado Trujillo. Hace 27 años, son esos huracanes estratégicos, pero también
esa fórmula perfecta que llevamos como una gran fórmula de estar contigo en cualquier territorio, en Mérida, en todo lo que son los estados andinos. Saludar desde aquí a nuestro general Bencí Guerrero, ex presidente de Tedefan, está en la SODI Mérida. Saludar al equipo de la SODI Mérida también. No me han mandado mensajes, pero cuando uno toca Trujillo, Mérida, el Táchira con Freddy Alirio Bernal Rosales, gobernador del estado Táchira, un saludo afectuoso. Son esos detalles. Estamos hablando del padre Bolívar, estamos hablando de toda esta visión. Ahí tenemos un video perfecto del padre Bolívar. No sé, porque yo quería cerrar quién fue Bolívar, el por qué estamos hablando y enganchados hoy con el padre Bolívar, que es de todo. El Bolívar es blanco, verde, no tiene colores, no tiene nada. Y mi programa, como siempre, en 11 años, sin distingo de credo, raza, ni condición política. Vamos a ver ese video del padre Bolívar. Hola amigos, hace unos años encontré unos datos asombrosos sobre el libertador Simón Bolívar. La autoría de esta brevísima recopilación se atribuye a la BBC de Londres. Se dice que fueron los argumentos para escoger a Bolívar como el americano más importante del siglo XIX, aunque lo cierto es que para nosotros siempre ha sido el más importante en la historia de América Latina. Bolívar murió muy joven, a los 47 años de edad, pero realmente eso no podría llamarse precisamente juventud en una época cuando la expectativa de vida en los países más avanzados, o sea que no estaba dentro de ellos Colombia ni ninguno de nuestros hermanos, era de 35 años. Bolívar peleó 472 combates entre batallas y escaramuzas. Solamente fue derrotado 6 veces, o sea, un porcentaje de eficacia del 99%. Aunque yo nunca he visto eso medido de esa manera. Pero bueno, de estos combates, 79 fueron grandes batallas y corrió verdadero riesgo de morir en 25 de ellas. Bolívar libertó a 6 naciones: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Tal era la fama de buen jinete y de aguantar larguísimas jornadas a caballo que le decían culo de hierro. Cabalgó 123.000 kilómetros, más de lo navegado por Cristóbal Colón y Vasco de Gama sumado, porque hay que ver que solo Colón hizo 8 veces la travesía del Océano Atlántico, 4 de ida y 4 de regreso. Bolívar tiene el increíble récord de haber sido jefe de Estado de 5 naciones distintas, que su sueño era haberlo sido de una sola, pero de una nación grande, que ese era su sueño. Bolívar recorrió 10 veces más distancia que Aníbal, 3 veces más que Napoleón y el doble de lo que recorrió Alejandro Magno. Y ojo que estamos hablando de 3 gigantes de la historia universal. El ideario de libertad de Simón Bolívar consta en 92 proclamas y 2.632 cartas, todas dictadas por él, aunque se dice que lo más increíble es que muchas de ellas fueron dictadas en forma simultánea en diferentes idiomas y a distintos secretarios. Y no se equivocaba. ¿Qué tal esto? Eso sí que es grandeza. Y si no me crees, te reto a que lo intentes para ver si puedes. Y hazlo en un solo idioma y después me cuentas. Algo que en Bolívar fue único comparado con todos los otros que acabamos de mencionar es que los ejércitos que él comandó siempre fueron populares, nunca conquistó, siempre cumplió con su ideal de libertar pueblos enteros. Estas fueron las razones para que la BBC de Londres escogiera a Simón Bolívar como el americano más importante del siglo XIX. Vino fue a libertar y no a dominar. Gran padre Bolívar que está hoy en nuestros corazones, pero está en el Salón de la Patria. Nosotros nos conseguimos una vez un acto, no sé si usted recuerda, sí, que había un acto de darle la ofrenda floral, pero él no quedó ahí, él lo sacamos de los pedestales y está en caballo y en esa espada activa en este subglobal. ¿Qué podemos decir? A veces nuestros vecinos internacionales, sobre todo en América Latina y el Caribe, nos ven como que si nosotros fuéramos una amenaza. Y no lo somos realmente, pueblos de la gran americanía, no lo somos. Pero asumimos la responsabilidad histórica de casarnos con la libertad.
Yo recuerdo mucho un pensador francés, el conde de Cagliostro, que él decía en una jugada discursiva lo siguiente: la libertad y la independencia son dos hermanas que se odian y se odian a muerte. Una hace lo que quiere, que es la libertad, porque la libertad tiene esa implicación. Pero la independencia, que es la hermana que lo acompaña, no puede hacer lo que quiere. Hablamos un poco de Francisco de Miranda con el bochinche, de no caer en... Correcto, voy a eso. Fíjate, aquí no hay libreto, no hay Entonces, nada, me pones a pensar. ¿qué sucede con la independencia? La independencia tiene libertad, pero tiene que cumplir con parámetros legales, con comportamiento moral y con comportamiento ético para poder desarrollarse en convivencia con otros que hablan o tienen plena libertad. Cuando la libertad es mal enfocada, se convierte en libertinaje, se convierte en anarquía. Bolívar luchó en contra de esa anarquía. Después de la derrota de la Batalla de la Puerta en 1814, él juró que jamás volvería a permitir que la anarquía volviera a reinar en sus espacios de dirección. Porque fue la anarquía de José Tomás Boves. Claro, Que 1814. acabó 1814, el año terrible. Claro. Uslar Pietri tiene un libro extraordinario que trata sobre eso. Él habla en las lanzas coloradas. Y lanzas coloradas Habla. también. Hay que estudiar, mira, para tener referente informativo. Claro. Yo soy, bueno, tengo... Resulta y acontece mira, que a mí me da hasta, lo digo aquí como anécdota, ¿no? Yo tengo que estar pendiente hasta del equipo, porque un detalle se me van, el equipo de producción, 11 años, y son los detalles, fíjate, lanzas coloradas, y es toda esa cosmovisión, ¿qué podemos decir? Esa cosmovisión nos lleva entonces a comprender el compromiso extraordinario que el pueblo venezolano ha asumido con la palabra libertad. No es fácil entenderlo, mucha gente no lo comprende y es lo que yo me hacía referencia. ¿Por qué ustedes son tan obstinados con el tema de la libertad? ¿Por qué nos casamos con ella? Aquí nació, es el crisol continental del ejercicio de la libertad granamericana. Tuvimos una precursora, y siempre lo recuerdo cada vez que tengo la oportunidad, nuestra querida República de Haití, que nos dio el ejemplo inicial para poder generar una transformación revolucionaria, una transformación en contra del imperio y posteriormente derrotarlo, ya que el pueblo haitiano se enfrentó al imperio más poderoso de ese momento de la historia, acompañando al español, que fue el imperio francés. Entonces lo derrocaron a principios del siglo XIX y eso nos sirvió de ejemplo para poder exportar a posterior, a partir de 1810, la libertad a los demás pueblos y territorios. Por eso es que hablamos de que nuestro ejército no salió a conquistar, a subyugar, a someter, salió a dar libertad y a entregar constituciones, a fundar repúblicas y a garantizar la construcción de la paz. Fíjate, hay una pregunta que te voy a hacer que tiene que ver hoy con la doctrina bolivariana. Empezamos con el concepto del Congreso Anfitriónico de Panamá, que es ahorita, pero hay una doctrina que quedó, y tú hablaste de Uslar Pietri, y hay otros más, está Pidival, hasta que me recuerdo, que nos hablaba un poco de todo el tema de la cosmovisión geopolítica, de ese padre libertador, lo recomiendo, Pidival. Es un autor cubano que él estudió todo este tema. Ese libro es de archivo de Miraflores también. Saludar a los que estén ahorita en esa responsabilidad. Yo en estos días estaba hace tiempo ya, estaba en una disertación y recomendé ese libro. ¿Por qué? Porque es importante vernos el tema del paso del tiempo, los tiempos que tú estás hablando, de 1814, y de cómo fue evolucionando la campaña, lo que hablamos a nivel militar, las campañas libertadoras, y hacia dónde fue el resultado desde 1810, que es importante hoy, desde ese 19 de abril, de esa visión, de esa juventud del padre Bolívar, que hablaba 200 años, ¿no? Hacen falta para ver lo que es la
fórmula perfecta de la libertad americana, hablaba en ese momento con la sociedad patriótica, y cómo quedamos hoy a 200 años de 1826 con el Congreso Anfictiónico de Panamá. Te pongo esa como visión, la doctrina bolivariana. Llegamos entonces al quinto momento del Tratado Anfictiónico de Panamá, que fue la instalación del Congreso. Cuando Bolívar logra reunir en el convento de San Francisco, en la ciudad de Panamá, a los representantes plenipotenciarios e invitados internacionales, tiene una semejanza absoluta con lo que hoy en día sucede en las grandes cumbres donde se reúnen los jefes de Estado o de gobierno para dirimir o para negociar o para buscar concuerdos para poder articular el comportamiento del derecho internacional público. Bolívar lo logró en 1826. Yo todavía en mis lecturas y en mis investigaciones no encuentro un evento de tal magnitud que sea equiparable con el tema de la anfictionía de Panamá. ¿Por qué? Porque sí se reunían, claro, los reyes, los monarcas, los príncipes, pero ¿cuál era el sentido de esas reuniones? ¿Cuál era el sentido de perseguir, sentarse en una mesa a hablar? Imponer, conquistar, diseñar, usurpar. En cambio, Bolívar convoca la anfictionía precisamente para preservar la paz. Grecia, ¿por qué? Y ahí te hago una pregunta. Grecia, el por qué Bolívar se pone dentro del constructo militar y político, pone el ejemplo de la anfictionía. Porque por casi 300 años, los pueblos griegos, las ciudades-estados griegas vivieron un proceso de paz. Y lo lograron, lo alcanzaron gracias a la Liga de Delfos, que fue en Corinto, se reunían las ciudades-estados, vamos a hablar Atenas, Esparta, etcétera, y se reunían y conversaban y negociaban y limpiaban las asperezas que quizás en esos relacionamientos políticos y militares de esa antigua época surgían por desacuerdos comerciales, por desacuerdos del control de las rutas de comunicación, por desacuerdo de cobro de impuestos y un sinfín de situaciones. Y también para garantizar la defensa integral de los territorios que ellos ocupaban. Claro, esa liga cae luego de la invasión de Jerjes, de Darío, los persas, quienes ocuparon gran parte de la península peloponesa, Turquía, en su afán de deglutir territorios y apoderarse precisamente de las riquezas de otros pueblos. Bolívar fue muy pragmático y muy histórico en ese particular, y él definió esa amenaza tal cual la definirían los griegos en la Liga de Delfos 2000 años antes. Por eso es que hablamos del Libertador y le decimos que es profético, sí, porque él ya visualizaba las amenazas multidimensionales que se estaban gestando y que iban a atentar precisamente contra la gran americanía. Fíjate, eso es importante ver. Yo me recuerdo que dentro de esa visión de Delfos, hablaba en su momento, cuando se organizaban los que estudiamos esto, conócete a sí mismo. Fue esa visión del padre Bolívar de conocer las naciones, vernos todos. No había celular, no había medios de comunicación. Era esa América con ese mar. Era conocernos a sí mismos, quiénes éramos y hacia dónde nosotros teníamos que ir juntos. Estamos hablando de la mitología griega. Claro. Imaginemos el por qué Bolívar toma toda esa episteme, toda esa visión de conocernos a nosotros mismos. Era necesario porque estábamos creando una civilización, una sociedad nueva, desmarcada precisamente de los modelos tradicionales que en ese entonces existían. Ese era el miedo que le dio a Bolívar. Le ofrecieron en Perú una corona para coronarlo rey. Y le pareció
más bien un insulto y una ofensa, porque ¿qué perseguían los peruanos al querer darle, después de la batalla de Ayacucho posterior, tiempo después, el reconocimiento y entronizarlo como rey? Bueno, simple, Bolívar en ese momento no tenía descendencia, y en ese entonces, la época de los reyes y emperadores, necesitaban tener la descendencia consanguínea para poder darle continuidad a un reinado o a un imperio. Pues bien, más allá de lo odioso del tema, era que después que muriera el Libertador, o fuera prisionero, o fuera asesinado, ¿quién iba a quedar con el reino? Era la continuidad de la política aristocrática virreinal que los españoles habían sembrado por casi 300 años en América. Habían fundado 4 virreinatos, hay que recordar: el Virreinato de México, el Virreinato de la Nueva Granada, actual Colombia, el Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata. Y habían sembrado la semilla de la aristocracia. No meto el Brasil, porque Brasil fue el imperio huyendo de la ocupación napoleónica en Europa en la primera década y segunda década del siglo XIX, y toda la corona portuguesa se vino a instalar en Río de Janeiro. Entonces tuvimos un imperio que se llamó, o se denominó, el Imperio de Brasil. Entonces hay que tener en cuenta lo odioso del tema que significó para el Libertador que le ofreciese en un momento determinado la corona de un reino. Él no estaba para eso. Fíjate. Él decía, y con esto terminó la idea, disculpa Constantín, que el título más preciado y más valeroso y más hermoso que le habían otorgado por aclamación popular fue el del Libertador. Y fue el que conservó e inclusive utilizaba en sus oficios, cartas, comunicaciones y entre otras. No, ahí quedan todavía unos minutos. Lo que sí te iba a dar esa referencia de que fue el mismo pueblo, de que fue la misma ciudadanía, de todo lo construido. Ya me recuerdo ahorita de la Gaceta, él le daba esa pluma en la Gaceta de Caracas, de cómo hacía referencia de lo que él ejercía, las órdenes que ejercía, y fue comunicador también, sin ser periodista ni nada, que fue un gran jurista sin ser abogado. Era un militar. Cuando uno estudia al padre Bolívar, yo tengo casi 22 años estudiando al padre Bolívar, en mi juventud estoy estudiando al padre Bolívar, porque siento que hoy y siempre hemos tenido que tener un referente, y la palabra referente salió de mí, y informativo del equipo que yo tengo, que no son periodistas, son abogados y trabajador social, porque es referente informativo. Y ahí va una pregunta que va con todo este contexto. La gran fórmula de empresa que generó el Libertador está presente hoy. Sí, la empresa Gran Americana. Desde nuestra Constitución, que cambió en el 1999, que le dimos un prisma a nuestra Constitución, de cómo hoy esa empresa libertaria, independentista, de identidad nacional, hoy está presente. Son momentos históricos realmente que hay que Tú estudiar. estuviste en representaciones consulares fuera. Sí, correcto. Que nosotros nos conocemos. Y es hace un importante entenderlo, porque son momentos históricos muy importantes. El pensamiento bolivariano nace precisamente de la conjunción de un gran esfuerzo de hombres y mujeres que luego, posteriormente, fueron liderados y conducidos por el padre Libertador, y generaron una gran cantidad de elementos discursivos que nos han ilustrado dentro del tema de la libertad granamericana y caribeña. Vamos a momentos. Sí, en primer momento, nuestra revolución bolivariana, a partir de 1810 hasta la muerte del Libertador en 1830. Luego tratan de pasarle una aplanadora al pensamiento bolivariano por casi 20 años, y el tema resurge con la Revolución Federal encabezada por el general Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano, quien al año es asesinado precisamente para evitar el resurgimiento del pensamiento bolivariano. Luego llega la Revolución Restauradora del general Cipriano Castro a partir de 1899 en adelante, que
restablece y recupera los estandartes bolivarianos y refunda el Estado bajo el concepto del pensamiento del padre libertador Simón Bolívar en la Constitución de 1904, la cual él refrenda siendo presidente. Luego, por traiciones muy típicas de la época, hablamos de las traiciones, es derrocado y se le vuelve a echar cemento al pensamiento bolivariano hasta 1999, que se refunda el Estado, en este caso la República de Venezuela, pasa a llamarse República Bolivariana de Venezuela, de la mano del comandante presidente, el comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, que en elecciones libres, soberanas y una convocatoria constituyentista logra refundar la República Bolivariana de Venezuela y recuperar los estandartes del pensamiento del padre libertador Simón Bolívar, de Miranda, de Sucre, de Simón Rodríguez y de Ezequiel Zamora. Fíjate, ya culminando el programa, quiero agradecerte con esa visión. De verdad que para mí es un compromiso agradecerte que Dios nos lleve, un solo Dios de todas las religiones, y quiero agradecerle también a un pueblo que está activo. Estamos consolidando esa idea, esa visión, y apegados como siempre al alineamiento de nuestra presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Un saludo a usted como diplomática, como de verdad que yo siempre le he respetado y la respetaré porque tiene un conocimiento de todo, el tema geopolítico, el tema energético, el tema económico, y en esa agenda del buen gobierno está referente informativo, está nuestro equipo, pilares fundamentales, desde sí, como juristas que somos, igualmente trabajadores sociales, estamos apegados a esa cosmovisión. Es un tribunal hoy que está en esa cosmovisión. Que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad, gracias. Estamos pendientes para el 5 de julio. Pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.